Feliz tarde, mis queridos amigos. Bienvenidos a esta entrevista de Desafiándote con Julián Zamora. Bienvenido, Julián. ¿Cómo te va? Bien, muchas gracias, Adrián. Muy bien. Aquí haciéndome un espacio para participar en este foro en el que me invitaste. Muchas gracias por la invitación. Mira, yo me traje también mi equipo de expertos en transformación digital, Guillermo Zamudio, desde allá, debe estar en Valencia. Valencia, ¿estás ahora, Guillermo? Valencia, España, me refiero. Hola, sí, aquí estoy. ¿Me escuchan? Hola. Sí, te escuchamos muy bien. Perfectamente, como si Ah, estuvieras aquí listo. en Washington. Espero que pronto se te pegue la gana de venir a visitar a tu amigo aquí en New Mira, por mi Jersey. amigo voy hasta el fin del mundo, pero a Eso es, Washington no compadre. sé. Bienvenido Ricardo, bienvenida Ivonne y Tole. Tole no enciende cámara, parece que está muy modesta el día de hoy. Bueno, Julián, cuéntame un poco sobre ti. Pues, mira, tengo ya más de 25 años de experiencia trabajando, ¿no? Ya hace cerca de 26 salí de la universidad y desde el principio empecé a trabajar en temas relacionados con tecnología. Empecé desarrollando sistemas y luego así fui, digamos, como evolucionando. Después administré proyectos, después administré infraestructura y poco a poco fui cayendo en las redes de la ciberseguridad, ¿no? Por ahí de los 2000 era conocido todavía como seguridad de la información y después fue migrando o evolucionando lo que conocemos ahora como ciberseguridad. Estuve trabajando 18 años en una empresa estatal que se llama Pemex en la parte de comercio internacional. Entonces tenía yo la oportunidad de gestionar diversos equipos a nivel tanto locales como internacionales. Teníamos oficinas en Houston, en Madrid, en Singapur, en Ámsterdam. Yo coordinaba toda la parte de infraestructura. Ya después quise cambiar de giro y me metí al ramo financiero, ¿no? Entonces estoy trabajando para una bolsa de valores, la segunda aquí en México, y ahí me enfoqué directamente en temas de ciberseguridad y de cumplimiento regulatorio, porque en México y en muchos otros países, todas las instituciones financieras pues, se rigen bajo un marco de local o inclusive internacional para prevenir precisamente temas de ciberseguridad, ¿no? Y después ya me independicé y me dedico también a la parte de la cátedra, ¿no? He tenido la oportunidad de colaborar con algunas universidades para desarrollar programas de ciberseguridad y bueno, pues ya vamos en la quinta generación, ¿no? Entonces, digamos, como que he mezclado mi experiencia con la cátedra, con la consultoría y con algunas otras actividades, ¿no? Básicamente es el enfoque que le he dado a mi vida profesional. El tema de ciberseguridad me toca cerca porque mi hijo Alexander Daniel, mi hijo más pequeño, estudia esa carrera aquí en Maryland. Y a su lado, cuando empezó a estudiar, empezó a estudiar una mezcla de eh, todo lo que tenía que ver con la parte de seguridad personal, ¿sí? y la parte de ciberseguridad, estudiar las dos cosas. Después ahora el énfasis es ciberseguridad, es donde tiene sus intereses. Y me fui dando cuenta de que yo tenía como una visión muy limitada de lo que era ciberseguridad. Eh, Además, hablando con Guillermo, pues Guillermo es una persona muy instruida en los temas, entonces todavía más grande y prácticamente ahora tengo una preocupación porque prácticamente estoy rodeado de ciberseguridad por todos lados. Me gustaría entonces que enfocáramos a ver si tú me puedes poner un poquito de disciplina a, a ver eh, cómo divides la ciberseguridad, cuáles son los ámbitos de la ciberseguridad. Mira, digamos que la parte académica divide la ciberseguridad en los siguientes ámbitos. Uno es seguridad de la información, otro es tema de privacidad de datos, otro es seguridad de las redes y de las telecomunicaciones, otro es la seguridad de las infraestructuras y otro inclusive la seguridad de las infraestructuras críticas, ¿no? O sea, hemos visto en los últimos años que ha habido
ataques, por ejemplo, lo que ocurrió en Colonial, en Pipeline, el año pasado con un ataque ransomware, o sea, inclusive abarca eso, ¿no? Entonces, desde temas de información hasta temas de infraestructuras críticas, todo eso lo abarca la ciberseguridad, ¿no? Entonces, por lo tanto, también puedes especializarte tú en cualquiera de estos ramos. Sí. De hecho, he estado estudiando algunas actividades geopolíticas que están mezcladas con el tema de ciberseguridad, o sea, ciberseguridad visto desde el punto de vista geopolítico. O sea, naciones que tienen prácticamente huestes enormes de decenas de miles de gente dedicada a hacer daño textualmente. Estamos hablando de países tales como Corea del Norte, como Rusia, Los rusos, claro. Bielorrusia. O sea, estamos hablando de diversos países que tienen una gran cantidad de gente dedicada, incluso países poco nombrados, como el caso de Somalia, que yo dije, Dios mío, ¿cómo es posible Somalia? Si Somalia prácticamente tiene una precariedad enorme, resulta que tiene una cantidad de gente que son piratas de ciberseguridad. Entonces, vamos a irnos como paseándonos por los diferentes ambientes, porque además ayer estaba viendo un programa que mencionaban la gravedad del robo de ADN. O sea, la apropiación indebida de información genética como problema de ciberseguridad. O sea, hasta ese punto llegamos a ver la debilidad en la cual vivimos en todos los ambientes de gente, perdona que te lo diga, como tú, que son capaces de meterse con la vida de la gente sin que la gente le dé permiso. Y gente Híjole, como tú que protege a las personas de que eso les ocurra. A ver, entonces vamos a irnos paseando por las diferentes, como hacemos como las procesiones, vamos por barrios. ¿Por dónde quieres iniciar? yo creo que, mira, esto que comentas tú de los estados-nación, en el ámbito de la ciberseguridad se conocen como ciberactores, ¿no? Y hay ciberactores desde el chico que está estudiando temas tecnológicos, o sea, sistemas y sabe programar y que desarrolla algunas programitas, se llaman script kiddies, este tipo de ciberactores, que pueden afectar a organizaciones hasta, como dices tú, los estados-nación. También hay en medio, existen grupos ya delictivos, estilo bueno, están los hacktivistas como Anonymous, que ellos más bien traen como un enfoque hacia alguna ideología. Vienen también los hacktivistas, que es como, por ejemplo, todo el equipo, el grupo que está relacionado, por ejemplo, con los ataques que han ocurrido, por ejemplo, en refinerías o en Medio Oriente, que están relacionados con el Hezbollah y los talibanes, estos grupos que van directamente a atacar infraestructura o inclusive las estados-nación que comentas. Pero yo creo que, mira, la parte más, el enfoque que me gustaría como platicarles es que quiero plantearles dos preguntas, digamos, como para empezar a abrir el café, ¿no? A ver, ¿ustedes saben cuánto cuestan sus datos personales en el mercado negro? ¿Alguna idea? Bueno, la verdad que no tengo la mínima meretría idea de... $180 cuestan tus datos en el mercado negro. ¿Tú sabes para qué los van a ocupar? Para cualquier cosa, porque pues, yo me imagino que lo pueden utilizar políticamente, socialmente, para marketing, para muchas, por lo menos yo le veo, ya pensé como 15 usos. Pues mira, es que si alguien va a pagar por tus datos, es normalmente para cometer un fraude, ¿no? Ahora, si ponemos a ver, vamos a otra numeralia. En el mundo somos 5,000 millones de usuarios de Internet a una tasa de crecimiento del 4% anual. Ahora, nada más si hablamos de puros datos personales identificables, es decir, que traigan tu ID, tu nombre, tu correo, tu teléfono, tu dirección, el género. O sea,
imagínate, multiplicamos 180 por 5,000 y ya sabes, el mercado nada más de datos personales, ¿no? Al que se están enfrentando. Ahora, eso es nada más para protección de datos personales. Y tú comentabas, oye, es que te preocupa gente que pueda tener acceso a información, a mi información personal, sin mi permiso. Pues fíjate que muchas veces tú le das permiso de que accesen a tu información personal cuando instalas una aplicación en tu teléfono y le dices, y te dicen, tienes que aceptar los términos y condiciones. Entonces ya tú, de manera exprofesa, le estás dando permiso a la compañía que desarrolló ese aplicativo para que tenga acceso, porque además le das acceso a tu cámara, a tus fotos y a tus contactos, ¿no? Entonces, o sea, no es nada más que los malos digan, quiero irme contra la información de Adrián Cotín, sino también los buenos dicen, oye, pues que mejor si yo le regalo a Adrián Cotín una aplicación, a cambio, pues quiero su información, su geolocalización, sus datos personales y pues ya me los regaló, ¿no? Y él está aceptando para utilizarlo. Entonces, o sea, podemos hablar en esos dos ámbitos que también eso es ciberseguridad, ¿no? Entonces, sí, o sea, no es como déjame meterme entonces en ese camino, porque entonces aquí aparece mi amigo Nelson Quintero esta mañana, hablando desde Inglaterra, pues estaba hablando Nelson y yo y casi que nos asustamos de la conversación porque empezaron a aparecer estos temas del ADN y, y él mismo decía, oye, yo no tenía idea que eso estaba pasando porque las compañías farmacéuticas se apropian del ADN manipulado para desarrollar fármacos que además van y después te la venden porque si tú no tienes acceso a ese fármaco, tu enfermedad no la vas a curar nunca. O sea, textualmente es eso. Entonces, cuando ya la cosa va así, la inteligencia artificial está siendo utilizada con fines de violar la ciberseguridad de las personas. ¿Es así? Es que, a ver, digo, yo creo que podemos enfocarnos en diferentes mercados y digo, la verdad es que ahorita hay cosas tan sencillas como que cuando tú te enfrentas a estos temas de ciberseguridad, te enfrentas desde temas de gente que está conectada al Internet, que lo que estás tratando es encontrar debilidades en tus sistemas, insiders, o sea, tus propios empleados a los cuales les puedes comprar tú la información, ¿no? O que, por ejemplo, un administrador de base de datos le dices, oye, bájame los registros, la información de las investigaciones, los secretos industriales que tenemos y digamos, una práctica también muy común, ¿no? Entonces, no es necesario así hacer como algo estilo misión imposible como para obtener información, o sea, basta con que el CIO de una compañía le dé las claves a su asistente para ver su agenda y que con esas mismas claves tenga acceso a los sistemas institucionales y que por ahí se mete a alguien para robar la información. O sea, no necesitas hacer las cosas muy complicadas. Y siempre por la parte más sencilla es por donde la gente entra inclusive lo que pasa en las películas muchas veces es mucho más fantasía de lo que ocurre en la realidad. Sí, de hecho, aquí pasó un caso de lo que acabas de decir, una persona le dio acceso a su asistente de quien tenía confianza y le dio acceso para que le hiciera algo en la agenda y bueno, la verdad es que lo que hizo fue violar totalmente la seguridad de la compañía y comprometer la data de investigaciones. En este caso era investigaciones criminalísticas, era datos de investigación criminal y comprometió un caso que aquí tomó mucha relevancia a nivel, porque era un caso federal antidroga. Muy interesante el ver eso. No quiero perder el foco, entonces, para ir al tema de lo que te dije de la inteligencia artificial aplicada a la ciberseguridad. O sea, lo que hacen los malos también lo pueden hacer los buenos. Entonces, ¿qué hace gente como tú? Vamos a decir, Ricardo, vamos a estar de acuerdo, Ricardo y yo, de que tú perteneces al grupo de los buenos porque, bueno, como viniste con Ricardo, que estudió contigo en la prepa y no sé cuánto,
entonces yo digo que tú eres de los buenos. Entonces, ¿será que es así, Ricardo? Es simplemente una percepción mía equivocada. Sí, sí es así. Sí, ¿verdad? Entonces, creamos en ti y te buscamos para que tú realices una labor junto con gente que eduques tú para lograr la ciberseguridad personal. ¿Qué cosas puede hacer el universo empresarial, el universo personal para protegerse de los ataques de la gente que quiere perjudicar? Bueno, a ver, aquí hay dos grupos que estamos comentando. Uno es a nivel personal y otro a nivel empresarial. Si nos vamos primero a la parte, o sea, para ir cerrando puntos, si nos vamos primero a la parte personal, lo importante es, o sea, lo primero que nada es identificar a qué están expuestos, ¿no? O sea, cuáles son los riesgos a los que o los retos a los que los usuarios están expuestos en el ciberespacio, ¿no? Entonces, porque sabiendo de qué te vas a cuidar, ves cómo te vas a cuidar, ¿no? Entonces, eh, ¿cuáles son los principales retos? Es primero, el robo de datos personales, como lo comenté en un principio, la suplantación de identidad, los fraudes electrónicos, y esto es, me refiero desde que tú personalmente y de manera voluntaria caes en una estafa y tú das de alta tus datos de tu tarjeta de crédito y haces una transferencia o una compra, ¿no? Esos son también fraudes electrónicos. Otro es la caída de los servicios a los que tú accedes. Por ejemplo, muchos de nosotros utilizamos banca en línea o el pago de servicios o la reservación de boletos a través de las apps. Eso también es otro riesgo al que estás expuesto. El ciberacoso, que yo creo que es de lo más doloroso, que, sobre todo porque toca la fibra, una de las fibras sensibles más íntimas de las personas. Y por último, yo pondría la exposición a las fake news, ¿no? Entonces, sabiendo que en el ámbito personal, ¿no? Estos son las cosas a las que te puedes enfrentar. Disculpa, Julián, ¿puedes repetir lo último que lo dijiste muy rápido y no capté la frase? Sí, que señalaba que de los riesgos a los que está expuesta la gente, de los últimos que identifico, es la exposición a las fake news, ¿no? A las mentiras, ¿no? A la publicidad mentirosa o a las noticias con falsedades, ¿no? Ahora, sabiendo a qué te estás exponiendo, entonces ya sabes qué es lo que tienes que hacer o empiezas a preparar a la gente para prevenirlo. Ahora, ese es en el ámbito de las organizaciones, de las personas. En el ámbito de las organizaciones, es que ahí varía mucho, porque, por ejemplo, en una institución financiera, las cosas que te preocupan son diferentes a las que, por ejemplo, una institución médica o un retail o una planta química, por ejemplo, ¿no? Entonces, si nos vemos de manera general, sería la información confidencial de la organización, es decir, por ejemplo, los inventos, las patentes, los planes de negocio, ese sería un tipo de información. La información de los clientes, porque además hay regulación internacional, por ejemplo, GDPR, que está en Europa, es extremadamente fuerte para que las empresas protejan la información de sus clientes. Está también la parte de la caída de los servicios, y aquí sí es por fallas o por ataques directos a los servicios, y también los fraudes, ¿no? Entonces, podríamos poner en ese lado cuatro, ¿no? Esas cuatro preocupaciones. Seguramente habrá más, pero digo, para no extendernos mucho, ¿no? Entonces, una vez sabiendo ese ámbito, ahora, ¿cómo lo protegemos? Tenemos una frase que ya puede sonar hasta muy trillada en el ámbito de la ciberseguridad. Tu primera línea de defensa son las personas. Si las personas no están capacitadas o no están conscientes de lo que pueden perder o de lo que están exponiendo, pues cualquiera puede abrir un correo comprometido, meter una USB en un equipo, o inclusive hacer una copia y pasarla a un competidor, ¿sabes? A lo mejor ahí sí de manera exprofesa. O sea, mientras la gente no tenga la conciencia de lo que tiene a cargo y del daño que puede generar por una falla o una omisión, entonces pues, tú puedes meter inteligencia artificial, Big Data, Cloud Computing, Blockchain, lo que se te ocurra. O sea, la tecnología más complicada, más cara, si la gente no tiene conciencia, nada de eso te sirve, ni los procesos, no. Si no hay, la gente no protege su información,
la empresa difícilmente lo va a hacer, ¿no? Entonces, por eso es que hay muchas empresas que son muy restrictivas en el tipo de controles que implementan. Y sí, o sea, hay muchos que están asociados con estas nuevas tecnologías como el machine learning, la inteligencia artificial y las primeras, digamos, desarrollos sobre estas tecnologías, inclusive el blockchain, pues fueron primero para operativizar la tecnología y hacerla como más accesible a las compañías. Y muchas industrias le dieron aplicabilidad. La ciberseguridad es una de ellas. Después de eso, pues viene ya la deformación, ¿no? Y ya vienen la gente que quiere aprovechar esas tecnologías pues, para delinquir, ¿no? Entonces, o sea, primero estuvo, digamos, como la parte académica, donde generas la idea, luego la operativizas, y después ya viene la gente que dice, oye, aquí están los huecos, pues por ahí podemos atacarlo. Muy bien. Fíjate que ahorita leyendo las preguntas que están llegando al chat por WhatsApp, resulta que a mi hijo se le ocurre publicar en el chat privado de la familia, la foto de su certificado de nacionalización, que le acaban de dar la nacionalidad norteamericana. Entonces yo inmediatamente le digo, hijo, elimina eso del chat. Él estudia ciberseguridad y entonces me contesta que solamente lo puso en el chat y yo le contesto, recuerda que el chat es violable, o sea, recuerda que el chat de alguna manera, por más que es encryption to encryption y todo ese cuento que nos mete WhatsApp, yo acabo de vivir una experiencia con WhatsApp que es una de las experiencias más mortales que he tenido en mi negocio en los últimos años. Perdí la data del backup de la nube de WhatsApp. O sea, tú te imaginas lo que hay que hacer para perder la data del backup de la nube de WhatsApp. Y con eso perdí la data de no sé cuántos años de histórico del WhatsApp que venía llevando con. Entonces, digamos, la sensibilidad es enorme ante la pérdida de datos que son vitales para nuestro negocio y nuestra vida, como acabas de demostrar. Cuando una persona estudia ese diplomado, por ejemplo, que veo que das clases en el diplomado de ciberseguridad o la carrera, que si en pregrado o en posgrado, ¿qué realmente puede hacer a favor de resolver los dilemas de ciberseguridad personal y empresarial? Pues mira, en primer lugar, tengo desarrollados varios programas. Uno de ellos es a nivel estratégico, es decir, lo que deberían de conocer el C-Level para implementar estrategias efectivas de ciberseguridad, ¿no? Porque finalmente los ciberriesgos forman parte de los riesgos operativos de cualquier organización y como tales se tienen que gestionar. Entonces, eso se lleva mucho a nivel C-Level, ¿no? Entonces, ahí en ese programa que tenemos desarrollado, lo que hago es, oye, ¿cuál es el punto de vista que tiene que tener el responsable de ciberseguridad o el CISO, que es como se le conoce, para implementar una estrategia efectiva ad hoc a la compañía? Entonces, ¿cuáles son los elementos en los que te tienes que tomar en cuenta, ¿no? Primero de ellos, bueno, pues el contexto general, ¿no? Que es cómo está la ciberseguridad en el mundo, cuáles son las tendencias. Después, lo siguiente es, oye, cuáles son los objetivos que debemos de perseguir, o sea, qué es lo que vas a proteger, qué es lo más crítico de tu organización que tienes que proteger, porque como sabemos, los recursos no son ilimitados, entonces ahora sí que te dan el Board of Directors, te da un par de balas de plata y te dice, a ver, ocúpalas como mejor puedas, ¿no? Entonces tú tienes que definir esas estrategias para... Tienes 200 vampiros y 2 balas. Exactamente. O sea, ¿a quién le vas a apuntar o cómo le vas a apuntar, ¿no? Mientras no sea así. Entonces, lo otro es, oye, tienes el primer recurso en el que te tienes que enfocar es en la gente y en tus procesos.
Después vamos con la arquitectura de ciberseguridad, o sea, cómo hace seguro tu castillo, ¿no? Ahora, como sabemos bien, este tema de transformación digital nos ha hecho abrirnos al exterior e inclusive pues, ya ponemos todo en la nube, ¿no? Y todo lo procesamos fuera de la organización, ya está, tenemos centros de datos en Amazon, en Microsoft, en Google, los que sea, ya pocas cosas se hacen on-premise. Entonces, oye, ¿cómo protejo ese ambiente tan grande que tengo? Entonces también definimos ese tipo de estrategias y luego hacemos el tema, oye, ¿qué pasa? O sea, siempre tenemos que tener como unas balas de salvación o una que es, ¿cuál es tu proceso de gestión de incidentes? Porque siempre va a ocurrir, siempre, o sea, siempre vas a tener un evento, o sea, a todo mundo le puede ocurrir y tus planes de continuidad, ¿no? O sea, una vez que ya tu proceso de gestión de incidentes falló, tu última tabla de salvación es tu plan de continuidad de negocio. Y digo, por ejemplo, un botón, hace un par de años, 2 años y medio, antes de que empezara la pandemia, pues muchas empresas, o sea, nunca lo tomaron en cuenta como parte de sus procesos de negocio, ¿no? Y entonces hubo algunas empresas que pudieron hacer esos movimientos, esos cambios, pero hubo otras que no lo pudieron hacer y terminaron falleciendo o, bueno, terminaron de dejar de operar en esta pandemia, ¿no? Entonces, un plan de continuidad también no nada más te incluye los temas de un incendio, un terremoto o un ataque terrorista, sino también inclusive ciberataques. Eso es lo que vemos a nivel, uno de los programas. Y ahí, pues es más bien el enfoque que les digo que tiene que tener el CISO. Luego tenemos otros programas donde lo que hacemos es preparar a la gente a nivel como analistas de ciberseguridad para identificar, oye, cuáles son las amenazas a las que estás expuesto. Es decir, estos ciberactores que platicábamos, desde los script kiddies hasta los estados-nación, cuáles son las herramientas que utilizan para vulnerar a las organizaciones, cómo las previenes, cómo es que aseguras la infraestructura, cuáles son los mejores controles de seguridad, ¿no? Entonces, un programa es más a nivel estratégico y otro es más a nivel operativo. Los dos son complementarios, ¿no? Uno le ayuda a la gente a saber qué es lo que tiene que hacer y cuándo lo tiene que hacer, y el otro pues, es más a nivel, oye, como organización, que establezco en el corto, mediano y largo plazo para proteger a mi empresa, ¿no? Entonces, así es como obviamente vemos temas de regulatorios, como tiene un enfoque muy local, pues nos enfocamos a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, que es una ley mexicana, a la Estrategia de Ciberseguridad Mexicana, algunos temas, hay algunas mejores prácticas internacionales, ¿no? Muy Por ejemplo, bien. en Estados Unidos hay muy buenas. Déjame aprovechar que tengo a Nelson Quintero en esta sala. Nelson es un experto en el tema de gestión del conocimiento y quizás habría que combinar la gestión del conocimiento con la labor que se realiza en ciberseguridad, porque si no se hace una campaña admirable, vamos a decir así, fíjate, voy a citarte un caso, que es un caso reciente, que tú lo conoces bien, que es el caso de BBVA, que tuvo que hacer una campaña de protección de los datos de WhatsApp porque los propios clientes estaban violando las normas de ciberseguridad personales, exponiendo sus datos bancarios, y tuvieron que hacer toda una campaña en ese sentido. Puedes comentar que, por cierto, es interesante lo que pasó con BBV y WhatsApp, porque por lo que tuvieron que hacer esa campaña para proteger la data de los clientes. Bueno, me estás preguntando a mí. No, a Julián, ahorita a Julián porque el caso de WhatsApp lo vivió él, lo conoce él, porque lo vi publicado en su timeline de LinkedIn. Ya que me nombraste, Adelante, Nelson, adelante. es que, bueno, generalmente, históricamente, las deslealtades en las corporaciones venden datos o han vendido datos tradicionalmente de las empresas, sobre todo sus planes, planificación estratégica, etc. Pero eso se puede controlar de alguna manera, pero hoy en día la relación de trabajo pasó de ser binaria, o sea,
empleado, empleador, a una relación múltiple, porque hoy en día tenemos proveedores de inteligencia artificial, robótica, de software, de procesos, etcétera, que conforman parte de la labor total de la empresa. Y allí hay entonces un control que yo no puedo pensar en cómo se maneja, por cuanto hay muchas fuentes involucradas que no son directamente, ¿cómo decir?, controladas por la jerarquía de la organización. O sea, el trabajo ha salido del trabajo binario a un trabajo múltiple, proveído por diferentes entes, contratistas, asesores, proveedores de inteligencia artificial, robótica, etcétera, manejo de máquinas, comandos, etc. Forman parte del trabajo nuclear de la organización. ¿Cómo controlar todas esas personas desde el punto de vista de seguridad? Muy bien. Julián, ya recordaste de lo que te estaba hablando del WhatsApp. Sí, de hecho, bueno, fíjate, hay varias estrategias que utilizan los malhechores para acceder a la información de los usuarios, ya sea clientes o no clientes, ¿no? De los servicios. Son campañas de phishing y hay diferentes maneras en cómo te llega ese phishing. Uno es el correo electrónico, que es el tradicional, que ya lo conocemos todos, ¿no? Cuando que te llegan correos señalándote que tienes que bajar una factura, etcétera, ¿no? O con ligas. Ese es uno. El otro es el smishing, que es los mensajes de SMS que te pueden llegar con ligas. Lo mismo ocurre dentro de esa categoría están los mensajes de WhatsApp también, ¿no? Entonces, y te llegan con una liga. Entonces, muchas veces esas ligas lo que hacen es te mandan a lugares que te comprometen o te piden información y muchas veces los usuarios caen porque estos mensajes tienen la particularidad de que los hacen como muy con lenguaje o con un sentido de urgencia donde los usuarios terminan cayendo, ¿no? Si a ti te llega un mensaje en WhatsApp donde te señalan que tu teléfono se va a bloquear si no compartes una clave o das clic en un lugar, es muy fácil que el usuario lo haga y entonces el cibercriminal acceda a tu información y pues ya con eso ellos se queden digamos, con tu cuenta de WhatsApp, ¿no? Entonces, eso, más que una campaña contra el banco, es una campaña en general, ¿no? Y el banco lo que hace genera campañas muy específicas para el público en general, donde los previenen de este tipo de eventos y cómo, qué es lo que tienen que hacer ellos para prevenir caer en esas trampas, ¿no? Digo, es muy común que, imagínate, a todos nos pasa, de repente te dicen, oye, te contacto de tu banco, ¿no? O el que crees que es tu banco, porque te están haciendo un cargo y queremos saber si tú lo autorizaste. Pues si en la mente, si no hiciste un cargo, lo primero que dices, no, pues quién, ¿no? Y dices, no, pues no estoy de acuerdo y le das clic, y ya con eso, pues comprometes tu equipo, ¿no? Y tus cuentas. ¿Por qué? Pues porque le das, descargas un malware en el dispositivo y ese malware lo que va a hacer es dañarte o buscar la información o quedarse con tus credenciales mismas que utilizará el delincuente, ¿no? Entonces, más bien, en muchas instituciones financieras, inclusive aquí en México, el Banco de México luego promueve que todas las instituciones financieras participen en este tipo de campañas para generar conciencia en los clientes, ¿no? Para prevenirlos que caigan en este tipo de fraudes. Fíjate que aquí en los Estados Unidos se demostró la fragilidad del sistema de seguridad cuando ocurrieron los eventos de las Torres Gemelas. Prácticamente quedamos indefensos y luego de eso se hizo una serie de acciones de prevención que eran la cosa más ridícula que se puede haber hecho para proteger a la población. De hecho, pues viajar se convirtió en una pesadilla
eh, el posterior a los eventos de septiembre del 2001, prácticamente ha ido increciendo la dificultad para poder transitar en los aeropuertos de todo tipo. Y no solamente los aeropuertos, puertos y cualquier medio de transporte, incluso ya se ve a nivel de terminales de autobuses y de trenes. Y se sabe, las personas así inteligentes, así como mi amigo Guillermo, ¿verdad? Que me ayuda a ser inteligente con sus comentarios, nos hacen ver que mucha de la precaución es totalmente estúpida, en serio. O sea, eh, eh, porque lo que hace será desalentar al mediocre, pero al inteligente que tiene algo que hacer para causar daño, no lo va a desalentar con eso. Entonces, a mí me gustaría que me digas cómo tú recomendarías que nosotros, los seres humanos normales, vamos a decir así, ciudadanos que vivimos en un mundo digital, pero que no tenemos una conciencia de seguridad tan intensa como puede ser el caso tuyo o de Guillermo o de Ricardo. O sea, ¿cómo hacemos nosotros, los humanos, para protegernos de una forma consciente? O sea, tomar la actitud consciente de protegernos en nuestro quehacer diario. Bueno, pues hay unas recomendaciones que yo digo que son como básicas que aplican a cualquier usuario. Lo primero es no instalar cualquier aplicación, ¿no? Somos muy... Julián, me estás destruyendo mi negocio. O sea, aquí tengo a Lady Sofía, a María Ángel, a Ivonne, que todos los días toman programas de educación al lado mío, y lo único que yo hago es usa esta aplicación, usa esta otra. O sea, lo que estás diciéndome es que nosotros no usemos las aplicaciones. Eso es mortal para mi negocio. No, yo dije cualquier aplicación. O sea, sí es importante identificar, o sea, cuando uno como profesionista recomienda algún tipo de aplicativo, es importante conocer cuáles son a qué le está abriendo al otro, ¿no? O sea, porque es que acabo de perder mi información, o mis clientes ya alguien más los tiene, ¿no? O sea, ¿cómo ocurrió eso? Muchas veces, como yo señalaba al principio, o sea, esto es debido al tipo de cosas que hacemos en nuestros dispositivos, ¿no? Entonces, Ok. a lo que voy a... Hey, tranquilo, muchachos, tranquilos. Pueden seguir usando las aplicaciones que yo les recomiendo, que yo las reviso antes. Sí, y es importante, por ejemplo, descargarlas de los sitios oficiales, ¿no? O sea, tanto Android como Apple tienen sus sitios oficiales, es importante descargarlos. Y es mejor descargar las aplicaciones que sí tienen un costo, ¿no? Porque tienen mucho más seguridad, ¿no? Igual hay que tener mucho cuidado con los permisos que se le dan a esas aplicaciones. Me ha tocado ver que de repente les dicen a unos, o sea, te piden permiso, acceso a una aplicación que no tiene sentido, que tenga acceso a la cámara, a tu geolocalización o a tus contactos, pues los cancelas, ¿no? O sea, no tiene mucho, no, ¿para qué lo abres, no? Adicionalmente, es importante tener contraseñas diferentes por aplicativo o por servicio o por cuenta de correo. ¿Por qué? Porque si te vulneran una, ya te vulneraron todas. Y es importante utilizar el múltiple factor de autenticación. Hay muchas aplicaciones como LinkedIn, el WhatsApp, el Facebook, etcétera. El mismo correo de Gmail o el de Outlook, etcétera, te piden, o sea, por ejemplo, si tú entras con tu cuenta y tu contraseña en un navegador, muchas veces tú tienes das de alta como un celular y te llega ahí una clave, ¿no? Unos dígitos verificadores con los que puedes tú asegurar que eres tú y no es una persona, no es cualquier otra persona, para acceder a esas redes. Otra es antes de que te vaya de ahí, antes de eso, porque me tocaste una fibra sensible. Fíjate, muchas veces cuando me estoy haciendo el proceso de registro, el sistema me sugiere utilizar una contraseña que me provee el sistema, que además pues es una contraseña como no me acuerdo si son 14 dígitos, 16 dígitos, algo por el estilo,
y es realmente complicado, es imposible de recordar. O sea, simplemente se basa en el caché del computador para recordarlo. Es así, ¿verdad? Muchas Ajá. veces sí, las cookies, ¿no? O sea, más bien, este es otro tema, porque muchas veces, y no me dejarán mentir la gente que trabaja en marketing, las cookies se utilizan para rastrear las actividades que hacemos, ¿no? No, pero Tanto a nivel esa contraseña que te provee, por ejemplo, Ah, alguien que que te está buscando que tú te registres y te mm, provee, el propio sistema te provee una clave, una contraseña que es larguísima. ujú. Yo normalmente no le acepto la sugerencia, sino que le creo una clave puesta por mí, que tiene un grado de complejidad propio de este ser humano maracucho que tiene la mente un poco achumbrosa, y yo le pongo una clave que de verdad es inviolable porque yo la creo de forma que no sea repetida por nada ni nadie. Es única de esa aplicación. ¿Qué recomienda? ¿Se puede aceptar la sugerencia del sistema de la clave provista por el sistema? Yo no lo aceptaría. O sea, yo, si me preguntas, yo, Julián, no lo aceptaría. Yo más bien utilizaría yo un llavero. Hay varios, o sea, hay varios que son como pequeñas bases de datos de cuentas y de contraseñas, Mira, donde, o dile sea, tienes a una cosa que se Lady, llama, porque para Lady el llavero es el que usa ella para cargar las llaves del apartamento. O sea, expliquen lo que es es eso igual, del llavero. es muy parecido. A ver, Es exactamente cuéntale. lo mismo. Un llavero es, tienes tú, para cada puerta tienes una llave, ¿no? Igual lo mismo ocurre, para cada sistema tienes una cuenta y una contraseña. Y quién provee ese llavero? Hay varias organizaciones, yo utilizo KeePass, ¿no? Así se llama, KeePass, o sea, es muy buena, ¿no? Entonces ahí es donde yo guardo mis contraseñas, porque utilizo pues, 30, yo creo que todo el mundo utilizamos tenemos acceso a más de 30, 40 sistemas y servicios, y memorizarlos es muy complicado, ¿no? Entonces por eso la gente luego utiliza la misma, ¿no? Y eso pues te hace más vulnerable. Entonces, yo utilizaría esta aplicación te genera también tus propias contraseñas. Entonces es mucho mejor tenerlo en un llavero que dejarlos en el caché de tu máquina, ¿no? Porque si no, cualquiera que tuviera acceso a tu máquina se conecta al servicio y pues ya entró. Moisés Naim, mi querido amigo y coterráneo, entrevistó aquí en Washington a un experto en el área de ciberseguridad, y él hablaba del número de ataques que los Estados Unidos se producen a diario, y es una cosa espeluznante, porque además Mm. va desde todos esos ataques que si al sistema de transporte ese que hubo con los camiones de transporte aquí en los Estados Unidos, que puso a la costa este de los Estados Unidos a pasar apuros porque no había quien entregara nada, porque no había forma de controlar los camiones, hasta sistemas de gasoductos, oleoductos, hasta el sistema de distribución eléctrica. Uno de mis hijos, Andrés Miguel, trabaja para la compañía Pepco, que es la compañía que distribuye la electricidad aquí en la costa este de los Estados Unidos, que es la más grande de todo el mundo. Y ellos tienen unos planes interesantísimos de proteger la red de distribución eléctrica, porque prácticamente los ataques son continuos y permanentes, o sea, una cosa espeluznante. ¿Qué le espera al mundo? ¿Tendremos que vivir en este desasosiego por Oye, Pues, no me gusta la reacción que tiene Guillermo, ya me asustó Guillermo siempre me asusta. Ya. a ver, mira, les voy a platicar unas pequeñas cifras, nada más para poner un poco de contexto, ¿no? Durante 2021, las ganancias del cibercrimen alcanzaron cerca de 6.000 millones de dólares, ¿no? Y si 2025 se piensa que puede llegar a 10.500 millones de dólares, ¿no? La ganancia. Entonces, la verdad es que es un negocio muy redituable, ¿no? Porque el riesgo de los ciberdelincuentes es muy bajo comparado contra los que antes ibas a robar un banco, ¿no? Al menos la vida, no ponen en riesgo su vida. Entonces, el tema de la ciberseguridad tiene que ver mucho con el contexto también geopolítico y por un ejemplo, lo que ocurrió ahorita está ocurriendo con la guerra ruso-ucraniana,
o sea, el campo de batalla no nada más es en tierra, ¿no? También es en el ciberespacio. Y a raíz de este conflicto hubo una serie de ciberataques tanto para una como para otra nación. Sabiendo, por ejemplo, que la OTAN le puso restricciones a Rusia, ¿no? Y le sacó a 7 bancos del SWIFT. El SWIFT es el sistema financiero a través del cual hacen dispersión de efectivo, bueno, transferencias electrónicas de recursos. Pues eso pone en riesgo, o sea, en una de esas Rusia puede decir, bueno, pues tiro el SWIFT, y una vez tirado el SWIFT, no hay manera de que entre naciones haya intercambio económico, ¿no? Me refiero a transferencias electrónicas de recursos. Y eso pues pone en riesgo, es un riesgo global, ¿no? Y muy fuerte. Entonces, sí, el hecho, existe Internet, el Internet abrió la puerta a todo, lo bueno y lo malo. La verdad es que no hay, a menos que tires Internet, los ciberataques van a ser eliminados. Entonces, hay Wow. muchas estrategias, sí, hay muchas Bueno, y estrategias. están hablando de Internet 2, así que cuando están hablando de Internet 2, ya la cosa se va a duplicar en términos de riesgo por lo que me acaba de decir. Por cierto, quiero atender 2 preguntas que tengo en el chat de Ivonne y de Ricardo. Ambos van en el mismo sentido. Primero, Ivonne pregunta cómo se hace la suscripción en KeePass, y Ricardo pregunta que si puede acceder a KeePass desde cualquier dispositivo. Ok. Puede hacer aquí KeePass desde cualquier dispositivo. Sí, hay que buscar. KeePass está desarrollado por una ORG, entonces hay que buscar la opción que sí lo permite. O sea, yo la bajé nada más para mi equipo porque no me gusta traer disponible esa información en mi celular. Entonces, ¿cómo puedes suscribirte a KeePass? Es la solución, ya les estoy escribiendo en el chat. Que buscar es keepass.org, ¿no? Entonces ahí uno puede identificar la aplicación, y bueno, es una aplicación, la verdad, que es muy sencilla. Por cierto, KeePass me está escribiendo Julián, KEEPASS, KeePass. Por cierto, María Ángel, hazme el favor y pásale la factura a KeePass para cobrar ¿Las regalías? promoción de eso. Muy bien. Muchísimas gracias por eso. Abro el espacio para las preguntas. Adelante, Guillermo. Perdona, ahí Adrián, yo tenía esto apagado, el micrófono. No te Sabes que preocupes, adelante. mi mundo es el mundo médico. Entonces, a esa parte de la medicina que se dedica a todo lo que es el software, manejo de toda la base de datos de pacientes, nosotros lo llamamos eHealth, que es como una especie de transformación digital dedicada completamente al mundo de la medicina. Y la parte de ciberseguridad es uno de los tantos problemas que tenemos día a día para distribuir esa información. Yo no sé si tu invitado tiene experiencia con la parte médica, pero sí les puedo decir que acá, al menos en España y en toda Europa, pero en España, la mano de obra, o digamos el perfil que más se está buscando hoy en día, es la persona de ciberseguridad. No es el de cloud, no es el especialista en cloud, que también lo buscan, obviamente. Somos más expertos en cloud, hay más expertos en IoT, que es el Internet de las Cosas, pero lo que es el especialista de ciberseguridad es un individuo que es muy difícil de conseguir. De hecho, se habla entonces de que sea un especialista de ciberseguridad, pero que sea de cuello blanco, o sea, que digamos, sea un hacker, pero sea un hacker del lado bueno, ¿no? Porque también hay un hacker del lado malo. Entonces, que sea un hacker que piense como hacker, pero que utilice todos sus conocimientos para el lado bueno, que esté del lado de los buenos, ¿no? Que esté del lado de lo que quieren hacer el bien con todos esos conocimientos. Pero bueno, es complicado, pero sí solo que te digo que el día a día de uno con la ciberseguridad y habla con clientes, personas que están muy preocupadas, digo, esto va a estar aquí toda la vida. Mientras exista Internet, esto va a estar ahí.
Ahora con el metaverso, que es el Web3, básicamente, que es lo que estamos ya hablando de metaverso, esto se va a complicar aún más todavía, aún más. Pero bueno, yo creo que va a haber muchísimo trabajo para gente como Sí. Julián, que va a haber muchísimo trabajo adelante. Bueno, eso va a beneficiar a mi familia, por lo menos por el lado de mi hijo. Te lo Eh, aseguro. eh, Me gustaría, adelante María Ángel, vamos. Sí, quisiera hacerte una pregunta. Cuando hablaste de los riesgos, mencionaste la caída de los servicios. Entonces, para nosotros como personas normales, como dice común y corriente, por ejemplo, cuando se cayó Facebook, todo el equipo, ¿verdad? Y fueron 24 horas. ¿Qué hubo en juego allí? Porque tú que estás, como dicen, detrás de las cámaras, sabes qué involucró todo eso. Que me imagino que harán una película, pero la veremos dentro de 20 años, ¿no? Esa es Bueno, una pregunta. Y la segunda pregunta, para, por ejemplo, Guillermo y yo que estamos aquí en Europa, la ley de protección de datos aquí es muy fuerte. Si conoces algún caso, aquí hay noticias, pero si tú conoces un caso que para ti significa un aprendizaje dentro de esto, de la ciberseguridad aquí en Europa. Porque, por ejemplo, hay cosas que a mí me gustaría que estuvieran ahí disponibles y no están, por ejemplo, en la parte del sistema de salud, que todo estuviera integrado, que no cada vez que yo vaya tenga que, porque si tienes la facilidad de bombardearme con marketing a través de mi móvil o a través de mi equipo portátil, ¿cómo no tienes también esa facilidad para tener mis datos en el sistema de salud en caso de que yo tenga una emergencia y llegue y no sabes ni siquiera quién soy? ok, a ver, por parte del primero, quisiera comentarle a Guillermo, o sea, primero en su intervención él comentaba del tema de la ciberseguridad en el ámbito de la salud. Eh, lo que yo he visto y lo que conozco es que últimamente hablando, por ejemplo, del IoT, del Internet de las Cosas, muchos de por ejemplo, los marcapasos, muchos las bombas de medición, etcétera, o sea, muchos de estos se están conectando a Internet, ¿no? Entonces, el gran reto del IoT es que no hay un estándar, ¿no? Entonces, al no haber un estándar y cada compañía y cada organización saca sus propios productos y funcionan de la mejor manera que pueden funcionar, entonces es muy complicado asegurarlos, ¿no? O hacerles se llama hardening, ¿no? Hacerles un endurecimiento, ¿no? Por así decirlo, o meterles configuraciones seguras, porque muchas veces son configuraciones que ya tienen ya definidas y que no se les puede mover, ¿no? Que ya el hardware o sea, no es, como además son equipos de poca vida, o sea, que de poca duración algunos, o que son sustituibles rápidamente, digo, salvo los marcapasos, me queda claro. Entonces, muchos de ellos difícilmente van a poder recibir actualizaciones, ¿no? O en el tiempo, o sea, porque además, o sea, ocurre mucho, si nos vamos a un equipo de cómputo, por ejemplo, una laptop, ¿cuántas veces no ha ocurrido que le instalas el nuevo sistema operativo y deja de operar y te tienes que regresar? Eso, por ejemplo, para archivos, bueno, para dispositivos de salud crítica, pues no, o sea, no lo puedes ni siquiera pensar, ¿no? Entonces, ahí el gran reto es el tema del IoT y el gran reto del IoT es el tema de la estandarización, ¿no? Para poder hacerlo, para poderlo hacer más seguros. Porque ahí sí es mucho, es artístico el asegurar esos, porque tienes sobre un producto específico, un desarrollo específico, ¿no? Y si hay alguna actualización, ya todo eso se viene para abajo, ¿no? Entonces, ese es como el comentario que quería hacerle a Guillermo. Ahora, en el caso de Mari, el tema, por ejemplo, comentabas de casos que se conocen en Europa, no me queda muy claro ahí el tema. O sea, por ejemplo, yo sé que empresas como Google y Microsoft, debido a que no han cumplido con el GDPR, o sea, han tenido que cubrir con multas muy fuertas, ¿no? Por poner en riesgo la información de la gente de la comunidad europea. Entonces, hay, como sabemos que muchas de estas organizaciones tienen, Amazon también, ¿no? Tienen centros de datos distribuidos por todo el mundo para garantizar la disponibilidad de sus servicios, pues muchas veces esa información, por ejemplo, de los datos personales pueden estar viajando por todos lados, ¿no? Pueden estar en América, aunque por contrato tú puedes señalarlo y sabes que no quiero que salgan de esta jurisdicción, ¿no? Eso nos ha pasado aquí en México. Entonces, algún caso en específico no lo tengo ahorita en mente, déjame investigarlo y te puedo compartir,
Y el otro, lo que señalabas del tema de la información, o sea, si así como te venden información, ¿por qué no tienen esa información? La verdad es que no podría responderte para el mercado, o sea, para el ámbito europeo. O sea, yo me imagino que mucho tiene que ver con este tema de protección de datos personales, porque, o sea, el hecho de que hagas disponible tus datos, lo que hacen es hacerlos más vulnerables, ¿no? O los expone más a cualquier delincuente o cualquier ciberactor pudiera acceder a ellos y bueno, como las restricciones que pone GDPR son muy, muy fuertes, seguramente muchas compañías estarán viendo la manera en cómo salvaguardar esa información sin poner en riesgo tus datos. Pero no tengo un caso tampoco en específico para el mercado europeo. Fíjate que el tema de la seguridad de los datos médicos me es muy sensible porque una de las bases de datos más protegidas es la base de datos de personas esperando trasplante. Y aquí en los Estados Unidos es extremadamente estricto el tema porque la asignación del trasplante está hecho de tal manera de que no pueda ser violentada de ninguna forma. Lo mismo está pasando en España con la misma base de datos. Entonces, claro, muchas veces los delincuentes cibernéticos encuentran caminos paralelos para acceder a la data médica de las personas. Y, por ejemplo, pueden acceder a la base de datos del hospital para saber cuáles son los pacientes que tienen firmado el acuerdo de donación de órganos y conocer también cuáles son los pacientes que están a riesgo de muerte. Y entonces, ahí tú sabes, es una cosa que tú dices, no puedo creer que las personas puedan ser tan perversas que estén manipulando esa información con fines de hacer negocio. El Y tráfico claro, de órganos. Tráfico de órganos. el negocio es descomunal porque yo he visto la tabla, o sea, tú te imaginas, visto la publicación de lo que vale cada órgano en el mercado negro, porque lo hay. Claro. Entonces, claro, por eso es que la data médica es tan protegida. Por ejemplo, el sistema del hospital donde yo me atiendo tiene no solamente doble verificación, sino que el sistema está hecho de tal manera de que tú mismo tengas que tener conciencia de protección, porque nosotros a veces por comodidad podemos hacer cosas que van en contra de nuestra vida. Entonces, ellos hacen cosas como para que tú tomes conciencia de que lo que estás haciendo en ese momento para no perder por estar queriendo ir tan rápido, puedas ir en contra de tu protección personal. Tenemos chance para una pregunta más. Una pregunta más, bienvenida. Adelante. Adelante, bienvenido. Si no, paso con una pregunta que tengo aquí en el chat. Bueno, la pregunta entonces viene la del chat. ¿Cuál fue la acción personal de ciberseguridad que emprendiste hoy? Hoy, bueno, estoy ahorita en un proyecto donde se están ejecutando, digamos, en México uno puede realizar pagos desde ciertos lugares, ¿no? Desde ciertas tiendas de conveniencia, conocidas acá como Oxxo, donde Banco Azteca. No, es que Banco Azteca es un banco, ¿no? Pero me refiero No, pero digo que funciona desde tiendas desde tiendas. Sí, no, pero estas son más, digamos, como 7-Elevens. Ajá, ok. ¿No? Más bien de ese El estilo. Oxxo que llaman ustedes. Exactamente, ¿no? Entonces, aquí en México se puede realizar pagos de depósito de tarjetas o pagos de tarjetas de crédito en estos lugares, ¿no? Entonces, ahorita lo que estamos haciendo es ver cómo aseguramos que los canales estén bien cifrados y cifrados es decir, que nadie pueda leer lo que está pasando, la información que está pasando de las transacciones. Estamos trabajando en desarrollar ese marco para prevenir que este tipo de tiendas puedan ser vulneradas por un ciberataque, ¿no? Muy bien. Bueno, espero que la conversación de hoy nos haya seguido
sensibilizando sobre este tema que me parece apasionante y que por más que tiene sus visos de, oye, de como de un futuro terrible, la verdad es que puede darnos la esperanza de que hay gente haciendo las cosas bien hechas, como es el caso de Julián, y le doy las gracias por haber asistido a esta entrevista. No, de que, fíjate, para cerrar me gustaría comentar que el Internet, o sea, abre retos, ¿no? Y sí, la verdad es que el tema de la ciberseguridad nos puede preocupar, pero abre muchísimas oportunidades, ¿no? El hecho de que estamos a un clic de distancia, que podamos disponer de productos, servicios, experiencias, esa, digo, yo creo que es la mayor oportunidad que nos da Internet. Y bueno, sabemos que nada viene gratis, ¿no? El hecho de que abramos tanto las fronteras, pues también permite que gente, pues con poca moral, pues hagan mal uso de eso, ¿no? Entonces, yo veámoslo más bien como las oportunidades que nos está trayendo. Muchísimas gracias.